La función buscar v busca un valor en la primera columna de una tabla y regresa el valor de la columna que le indiquemos. La letra v de la función indica que la búsqueda será vertical, es decir, a lo largo de la primera columna de la tabla que contiene los datos. A continuación haré un ejemplo explicando cada argumento de la función. En primer lugar, debes notar que en esta hoja tengo una tabla con datos de empleados que incluyen el número de empleado, su nombre, el departamento al que pertenece y la fecha de ingreso. Necesito crear una fórmula que me permita obtener el nombre de una persona con solo proporcionar el número de empleado, y para ello utilizaré la función buscar_v. En la celda G1 está colocado el número del empleado del cual deseo conocer el nombre, y la fórmula la escribiré en la celda G2 de la siguiente manera: buscar_v, paréntesis, y pulsaré el botón insertar función para tener una visión completa de todos los argumentos de la función. El primer argumento de la función es el valor que estamos buscando y que en nuestro ejemplo se encuentra en la celda G1. El segundo argumento de la función buscar_v es el rango de celdas donde están ubicados los datos. En este ejemplo los datos tienen un encabezado de columna, pero solo seleccionaré las celdas que contienen los datos que se encuentran en el rango A2 de 11. Como ya lo he mencionado, la función buscar_v siempre hace la búsqueda sobre la primera columna de la matriz especificada, y ya que hemos indicado el rango A2 de 11, la búsqueda se hará en la columna A, iniciando en la celda A2 y terminando en la celda A11. El tercer argumento es para indicar a la función buscar_v la columna que nos interesa obtener. Es decir, una vez que encuentre el número de empleado en la primera columna, necesito saber su nombre, el cual está ubicado en la segunda columna de la tabla, y por lo tanto debo especificar el número 2 como el tercer argumento de la función. Como cuarto argumento colocaré el valor falso, para indicar a la función que debo encontrar una coincidencia exacta del valor buscado. Si no colocas el valor falso, la función buscar_v devolverá la coincidencia más cercana, y en la mayoría de las veces eso no es lo que necesitamos. Ya hablaremos más sobre este argumento, pero lo más común es colocar el valor falso para obtener como resultado una coincidencia exacta. Al pulsar el botón aceptar, la función buscará el número de empleado 2828 y nos devolverá el valor ubicado en la segunda columna para ese empleado. Son solo 4 argumentos los que utiliza la función buscar_v, que es una de las funciones más utilizadas en Excel. Así que hagamos otro ejemplo para despejar cualquier duda sobre esta función. Utilizando estos mismos datos, ahora deseo obtener la fecha de ingreso de un empleado y colocaré la fórmula en la celda G3. De nueva cuenta utilizaré la función buscar_v y como primer argumento indico el valor de la celda G1 que contiene el número de empleado que estoy buscando. El segundo argumento es la matriz que contiene los datos y que se encuentra en el rango A2 de 11. Y ahora viene la diferencia con la fórmula anterior, porque en lugar de obtener el nombre, deseo obtener la fecha de ingreso, y por esa razón el tercer argumento será el número 4, haciendo referencia a la cuarta columna de la tabla, que es donde se encuentra el dato de la fecha. Finalmente, el cuarto argumento será falso para indicarle a la función que deseo una coincidencia exacta en la búsqueda. Si comparamos las dos fórmulas creadas hasta ahora, verás que la única diferencia está en el tercer argumento, el cual indica el número de columna que deseamos obtener como respuesta. Ahora veamos lo que sucede cuando la función buscar_v no puede encontrar el valor buscado. En la celda G1 colocaré el número de empleado 3030 y de inmediato observamos que las celdas G2 y G3 devuelven el error NA, indicándonos que no se ha encontrado dicho valor en la primera columna de la tabla. Sin embargo, si coloco el número 2501 obtendré un resultado para ambas celdas. Así que recuerda que cuando la función buscar_v no encuentre el valor buscado, nos devolverá el error NA. Si quieres mostrar un mensaje mucho más amigable, puedes utilizar la función si.error. Hagamos un resumen. La función buscar_v nos ayuda a encontrar un valor dentro de la primera columna de una tabla. Esto es importante recordarlo. La búsqueda siempre se hace sobre la primera columna de la izquierda y no es posible pedirle a la función que busque en una columna diferente. El segundo argumento es para indicar el rango de celdas que contiene los datos. Recuerda que si la tabla tiene encabezados no debes incluirlos o de lo contrario serán considerados dentro de la búsqueda. El tercer argumento de la función es para indicar la columna que necesitamos que sea devuelta como resultado. Recuerda, la búsqueda se hace siempre en la primera columna, pero podemos pedirle a la función buscar_v que nos devuelva cualquier columna de la tabla. Si tu tabla tiene 4 columnas, entonces el tercer argumento de la función puede ser un número entre el 1 y el 4. El último argumento de la función puede tener un valor verdadero o falso. Si colocamos el valor falso, obtendremos una coincidencia exacta. Si no indicamos nada en este argumento o colocamos el valor verdadero, entonces obtendremos una coincidencia aproximada. Algo importante a recordar es que si la función encuentra una coincidencia en la búsqueda, obtendremos el valor de la columna que hayamos especificado.
Si la función no encuentra nada, obtendremos el error NA. Es importante recordar que la función buscar v siempre devolverá un solo resultado, y no existe manera alguna de hacer que devuelva dos o más resultados. Si quieres hacer una búsqueda en Excel que devuelva varios resultados, debes utilizar otras funciones. El último comentario que deseo hacer sobre esta función es que al salir Excel 2010 al mercado, la función buscar v había cambiado su nombre a consulta v. Eso ocasionó mucha confusión entre los millones de usuarios de Excel, así que Microsoft decidió dar marcha atrás con ese cambio de nombre. Y la manera de hacerlo fue aplicando una corrección a Excel al momento de instalar el Service Pack 1 de Office 2010. Hoy en día existen usuarios con Excel 2010 que tienen la función consulta v y otros que tenemos la función buscar v. Y la diferencia radica en que unos tenemos instalado el Service Pack 1 y otros no. Antes de concluir, hagamos un último ejemplo. En esta tabla tengo un catálogo de productos con su precio y al lado derecho tengo una orden de compra que enlista los productos que un cliente desea comprar. Esta orden de compra solo tiene los códigos de producto y debo obtener el precio de cada uno de ellos, así que comienzo colocando la fórmula en la celda G3 de la siguiente manera. Buscar V, paréntesis, E3, para indicar que el valor a buscar es el código de producto que se encuentra en esa celda, y el segundo argumento de la función será el rango de celdas A2, C11, que es donde se encuentran los datos. Y ya que la fórmula que estoy construyendo será copiada a otras celdas, debo asegurarme de que las referencias de celdas sean absolutas. Como tercer argumento colocaré el número 3 porque quiero que la función buscar v devuelva el precio que se encuentra precisamente en la tercera columna de la tabla. Y finalmente indico el valor falso para solicitar una coincidencia exacta. Al pulsar la tecla entrar obtendré el precio del producto especificado. Para obtener los demás precios solo debo copiar la fórmula hacia abajo y Excel obtendrá la información correcta. De esta manera, la función buscar v nos ayuda a encontrar un valor dentro de la primera columna de una tabla.